Economía M4 presenta la Unión Europea. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Silvia Ruiz y esto es Bloque Informativo. Desde este preciso momento estaré acompañándoles en un recorrido por las noticias más relevantes del mundo. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy interesante, el cual está causando revuelo a nivel mundial. Les hablo de la Unión Europea. Sin más preámbulos, daremos inicio a un material que tenemos para todos ustedes. Comenzamos. Existen diferentes sistemas económicos en el mundo. La Unión Europea es uno de ellos, y en este momento está pasando por una grave crisis financiera. ¿Por qué un sistema económico que alguna vez fue tan fuerte puede llegar a este punto de colapsar? Cuando hablamos de la construcción de la Unión Europea, podemos pensar en unas causas o puntos de partido principales. En primer lugar, yo creo que tendríamos que tener en cuenta o ubicar que las primeras causas hay que encontrarlas en la primera mitad del siglo XX y en concreto en el efecto de las dos grandes guerras mundiales. ¿Por qué hablamos de las grandes guerras mundiales? Bueno, porque podemos decir que estas guerras van a relegar lo que se conoce como el viejo continente de su posición hegemónica en el mundo a un lugar secundario. Además, los Estados europeos van a ver la necesidad de superar esos antagonismos nacionales, ¿de acuerdo?, con el objetivo de ir superando esas consecuencias económicas, políticas y sociales derivadas de las grandes guerras. La construcción territorial, la expansión territorial de lo que es la comunidad económica y pasar posteriormente a la Unión Europea. Europa estaba, lo que es la idea de la Unión Europea actual, estaba formada por 6 países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Es lo que se conoce como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Bien, a esta comunidad se unieron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica con la firma del Tratado de Roma en 1957-58. La primera fecha se refiere a la firma del tratado y la segunda a su materialización o puesta en marcha. Bien, desde entonces, desde esta fecha, ha habido 5 ampliaciones. En 1973 se incorporan Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. A continuación, en la década de los 80, vamos a ver cómo se incorpora en 1981 Grecia y en 1986 España y Portugal. Es la década en la que se incluyen o en la que se insertan los países que han vivido bajo regímenes dictatoriales. En Grecia la dictadura de los coroneles, en España franquista y en Portugal la dictadura de Salazar. Final de los años 80, de la década de los 80, cae el muro, se desintegra la Unión Soviética. La Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en estos momentos se empieza a replantear su ampliación a los países del centro y el este de Europa, y a partir de ahora vamos a ver esas modificaciones que insertan a estos países dentro de lo que hoy ya será la Unión Europea. Así, en 1995 se adhieren a lo que es hoy la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia. En 2004 se produce una gran expansión territorial, ya que se unen 10 países: la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Esta fue una ampliación trascendental, de trascendental importancia, pues supuso la reunificación de Europa tras décadas de división. Bien, el histórico proceso de la creación de la Unión Territorial de los 27 se completa el 1 de enero del 2007 con la adhesión de Rumanía y Bulgaria. Hoy en día la Unión Europea queda definida tal y como la podemos ver en el siguiente mapa. Bien, a continuación, esa expansión territorial lleva aparejo unas modificaciones, unos cambios que se van a reflejar en los tratados. ¿Qué podemos identificar como tratado? Pues la firma de tratados y su reforma posterior son el resultado de cuidadosas negociaciones y acuerdos entre gobiernos miembros en conferencias intergubernamentales. Dicho de otro modo, los tratados crean, actualizan un conjunto de instituciones con el fin de aumentar la eficacia, adecuarla a la llegada de nuevos países miembros o bien establecer el euro como moneda única. Bien, como tratados más importantes, como podemos ver un poco en este esquema que planteo, ¿de acuerdo?, están el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en el año 51 y 52,
el Tratado de Roma, años 57-58, el Tratado del Acta Única, ya en el año 86, Tratado de Europa o de Maastricht, año 91-93, el Tratado de Ámsterdam, en el año 99, Tratado de Niza, 2001-2003, y el Tratado de Lisboa, 2007-2010. ¿Cuándo surge el nombre de Unión Europea? En 1992, con el Tratado de Maastricht, se consagra oficialmente el nombre de Unión Europea. Durante 40 años, los países de la Unión Europea estuvieron compartiendo una economía, y en 1999, cuando crearon la eurozona, se acordó que la moneda en uso sería el euro. ¿Cuál es la diferencia entre la Unión Europea y eurozona? Con la Unión Europea se fusiona la economía de algunos países y la eurozona representa a los países en donde se instituyó el euro como la moneda oficial. No todos los países de la Unión Europea pertenecen a la eurozona y no todos los países de la eurozona pertenecen a la Unión Europea. ¿Cuándo comienza la eurozona? La eurozona comienza el 1 de enero de 1999 con 11 países, que también son miembros de la Unión Europea y comparten la misma moneda, el euro, que está controlada por el Banco Central Europeo. Actualmente son 27 países los que lo conforman y en el 2009 se firma el Tratado de Lisboa, el que dice qué puede y no puede hacer la Unión y qué medios puede utilizar. ¿Cualquiera puede ser parte de la Unión Europea? Para poder ser parte de ella, todos los países deben cumplir los criterios de Maastricht o criterios de convergencia. Estos son 4. Número 1. La tasa de inflación no puede ser mayor que un 1.5% comparado a los 3 estados de la eurozona con menor inflación. Digamos que esta manzana vale una moneda. Gracias a la inflación, ahora se necesitan 5 monedas para comprar la misma manzana. Esto pasa cuando las personas quieren productos, pero no lo hay. Esto quiere decir que en la Unión Europea existe un límite de inflación que un país puede poseer para pertenecer. A otro de los criterios se les puede llamar finanzas gubernamentales y tienen que ver con el déficit presupuestario, el Producto Interno Bruto y la deuda pública. Cuando un país gasta más de lo que produce, se le llama déficit, y el Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor de todos los bienes dentro de un año. Número 2. Para los países de la Unión Europea, el déficit presupuestario no puede ser mayor que un 3% del PIB al final del año en curso. Una de las maneras en las que un país gana dinero es cobrando deudas, pero al mismo tiempo el Estado también debe dinero a otros estados y a individuos. A esto se le llama deuda pública y se representa como un porcentaje del PIB. Entonces, como punto número 2, la deuda pública no puede ser mayor que un 60% del PIB. El tipo de cambio es también uno de los criterios. Como punto número 3, todos deben de tener la misma moneda y deben de participar en el mecanismo del Sistema Monetario Europeo. El tipo de interés a largo plazo sería el punto número 4. El tipo de interés nominal, que es el rendimiento a largo plazo de un país sin tomar en cuenta la tasa de inflación, no debe de ser mayor en un 2% a comparación con los 3 estados con menor inflación. ¿Cómo surge la crisis europea? En 2008, debido a la crisis global, se presentó un plan a nivel europeo para la recuperación financiera, en el cual debían invertirse más de 200.000 millones de euros. El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés hasta llegar al 1%. Esto quiere decir que se abarataba la vida para promover la economía, así ayudando a la producción. Pero al final, estos movimientos financieros agravaron el déficit, por lo cual, a mediados del 2009, se comenzó a creer que otros países podrían estar económicamente más débiles de lo que se pensaba, pues como ya vimos, esta economía es de bloque, y si uno está mal, todos están mal, amenazando así con la estabilidad de la Unión Europea. A finales del 2009, el Partido Socialista Griego toma el poder de Grecia, y el presidente llega a gobernar para después anunciar que la situación del país era mucho peor de lo que se creía, teniendo un déficit del 12.5%, mucho mayor al 3% que se permite, aunque el gobierno anterior marcaba el 3.7%. La deuda, por otro lado, alcanzaba números exorbitantes de un 113.4%, muy por encima del límite del 60%. Aunque Grecia bajó la tasa de interés, el problema seguía. Las tasas de préstamo subían regularmente y el 2 de febrero, la Comisión Europea revisa el plan de austeridad
y endurece las medidas e incluye el bloqueo de sueldos a funcionarios, aumento de impuestos y aumenta la edad de jubilación. El problema persiste y todos los ojos del mundo están puestos sobre la Unión Europea. ¿Podrán solucionarlo? Muy interesante nuestra información. Ahora quiero dejarlos con nuestro compañero Daniel Liendo. Él nos trae un trabajo especial y nos va a hablar acerca de la importancia del nacimiento de la Unión Europea y de los órganos e instituciones que la complementan. Veamos. La Unión Europea es una de las comunidades geopolíticas más importantes del mundo, ya que agrupa un gran porcentaje de los países más desarrollados del planeta. Esta podría considerarse la consumación final de diversos proyectos de unión e integración que caracterizaron históricamente al continente. Con frecuencia no se conoce cuál es el funcionamiento de los órganos que conforman la Unión Europea. Los diferentes países miembros delegan su soberanía sobre determinadas cuestiones en instituciones independientes que representan diferentes intereses, con el objetivo de respetar el equilibrio en la toma de decisiones. La Comisión Europea defiende los intereses de la totalidad de la Unión, mientras que cada gobierno nacional está representado en el Consejo de la Unión Europea. Los ciudadanos eligen a los miembros del Parlamento. Este triángulo también incluye el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Existen además otras instituciones como los órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. La Unión Europea ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad. Ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a la suspensión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. Y también es mucho más fácil vivir y trabajar en el extranjero dentro de Europa. El mercado único es el principal motor económico de la Unión Europea y hace que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital puedan circular libremente. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las actividades se fundamentan en tratados acordados voluntaria y democráticamente entre todos los Estados miembros. Este ha sido nuestro trabajo para Bloque Informativo Unión Europea. Reportó por ustedes Daniel Liendo. Regresamos a los estudios. Gracias Daniel por ese material tan interesante. Y de esta manera, amigos y amigas, finalizamos nuestro actual recorrido invitándoles a que se mantengan bien informados a través de la plataforma comunicacional que responsablemente Bloque Informativo les ofrece. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Pero qué inteligencia. Ahora que yo puedo tener información de lo que pasó ayer y yo de lo que pasó hoy. Pon la crisis de la zona euro. ¿Pero para qué es? Vamos a grabar el video ahorita. No vale, eso es para tenerlo. Eso es para investigar. Eso hay que entregar un trabajo más el video. Recuerden que el miércoles que viene tenemos que tener todo eso, tío. Yo digo que sobre este tema salían muchos videos en Google, en YouTube, que uno tenía que buscarlo y claro, no ponen que editar el mismo, pero si puedes cortar Es que yo dije. entrevistas con personas de allá en los noticieros sale y uno Sí, pues salen unos españoles que hablan 3 horas. La Unión Europea es una de las comunidades más Dale, no importa. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa... Interesantísima información. Ahora quiero dejarlos con un... Me equivoqué. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su bloque informativo. Les saluda Silvia Ruiz y de este momento estaré acompañándoles en un recorrido por las noticias más relevantes del mundo entero. ¡Ay!